Y así comienza este nuevo viaje, justamente en la frontera con Eslovenia. Este será un viaje de aproximadamente 3 meses y unos 8.000 kilómetros con destino final Turquía. Pero para poder llegar allá, primero tenemos que atravesar muchos países de la Europa del Este y de los Balcanes. Antes de continuar, retrocedamos un poco porque quiero hacerles ver algunos lugares que visité en el camino antes de llegar a este punto. La primera de ellas fue Castelfranco Veneto, situada en el centro de la provincia de Treviso, una ciudad amurallada con un castillo medieval en óptimo estado de conservación. La segunda fue Cittadella, ciudad italiana de 20.000 habitantes, también en la región de Veneto, pero esta se encuentra en la llanura entre el Golfo de Venecia y los Alpes. Cittadella tiene una espléndida muralla medieval que ha sido restaurada, la cual hace 1.461 metros de circunferencia con un diámetro aproximativo de 450 metros. La tercera ciudad italiana que visité durante mi recorrido hasta la frontera con Eslovenia fue Palmanova. Palmanova es una ciudad en forma de estrella que fue construida por el Imperio Veneciano para protegerse de la posible invasión del Imperio Otomano. En el año 1960 fue declarada Monumento Nacional. Pero ahora volvamos a Eslovenia. Este es uno de los 27 estados soberanos que forman parte de la Unión Europea. Con una población aproximada de 2 millones de habitantes, su capital y ciudad más poblada se llama Ljubljana. En mi recorrido por Eslovenia, visité 2 lugares muy emblemáticos. Uno de ellos, el increíble castillo de Predhama. Una caminadita para poder llegar hasta la base del castillo y así poder grabar algo. No se puede volar el dron y no se puede entrar porque está cerrado, cierran a las 5. Si no me dicen nada. Este castillo fue construido dentro de la boca de una cueva ante un precipicio de 123 metros sobre un arroyo. Luego de la visita del castillo llegó la tarde y recorriendo caminos internos de este país y algunas carreteras de tierra en off-road, logré ubicar un puesto donde dormir. Ya estaba cayendo la noche y necesitaba resolver la situación de inmediato. A través de la aplicación iOverlander conseguí este lugar en medio de las montañas. Cuidándome un poco de la vista de los curiosos, coloqué el campamento entre unos árboles y allí pernocté hasta el día siguiente. Me terminó de tomar el café y salimos. Vamos a ir a unas cuevas que están por aquí cerca y las voy a ir a visitar. Y de ahí ya entonces vamos a ir a Croacia. Al día siguiente, en la mañana, recogí mis cosas y dejé el lugar en el mismo modo que lo conseguí. De aquí me dirigí hacia otro lugar turístico, las cuevas de Postojna. Bueno, ya vamos a entrar a la parte de las cuevas donde se paga la entrada, ¿no? Y ya les digo de antemano que el estacionamiento cuesta 5 euros. Moto, carro, bicicleta, lo que sea. Intenté meterme con la moto por otro lado y me mandaron a salir. O sea, tenía aquí bonito pagar el estacionamiento. Y aquí hay como un mapa. Bueno, ya compré la entrada, 32 euros. Ojalá valga la pena. Me siento en Disney. Estas cuevas forman un conjunto de 24 kilómetros de túneles y galerías, de las cuales 5 están abiertas al público. La cueva es la más grande de la región. Es increíble la profundidad que tiene esta cueva. Y fue todo gracias a un río que cruza esta zona. Además de tratarse de la más visitada de Europa. En realidad, en el año 1990 se encontraba entre las cuevas más visitadas del mundo, con casi 1 millón de turistas al año. Bueno, son las 2 de la tarde y yo quiero entrar ahora a Croacia y creo que es 1 hora y media, más o menos por carretera secundaria, a llegar no sé a dónde. Yo voy a rodar y vemos allá dónde llegamos. Bueno, y como dicen, después de un susto, hay que ahorrar. Entonces, atuncito con agua de almuerzo. Me paré un momentito en el supermercado a hacer una compra nerviosa. No, mentira, ya se me había acabado casi todo. Tenía 2 días comiendo de lo que tenía en la moto. Entonces,
reforcé un poquito, la arreglo porque ahora tengo que bajar la maleta y acomodar todo eso y arrancamos de nuevo. Es hora de tomar nuevamente carretera, esta vez con destino hacia un nuevo país, Croacia. Pero no sin antes disfrutar de estas hermosas vistas, carretera en excelente estado con muchas curvas y mucha vegetación. En pocas palabras, un disfrute total para un motociclista. Y así, finalmente llegamos a Croacia, un país del cual tengo muchas expectativas, pero como parte del viaje, hay que descansar. Ya la noche está cayendo, y me dedico a buscar un magnífico lugar donde pasar la noche de frente al mar. Otra noche espectacular durmiendo de la manera que más me gusta, en mi tienda de campaña. Bueno, ya se está haciendo de noche, me voy a poner a hacer comida. Ya puse la moto aquí y la carpa la voy a poner ahí en ese huequito que está ahí. Y me voy a dormir temprano. Mañana... Como es costumbre, muy temprano me levanto y recojo el campamento. Limpio y dejo todo perfecto como lo conseguí. De aquí en adelante empezamos a recorrer la carretera E65. Esta es, sin duda, una de mis rutas preferidas de este viaje. Es una carretera que se extiende a lo largo de la costa oriental del mar Adriático. Y es un recorrido espectacular con miles de lugares donde detenerse para una foto, bahías y playas de mar cristalino. En pocas palabras, un deleite para los ojos. Bueno, ya solamente faltan 44 kilómetros para llegar a Zadar, que es la ciudad donde voy a ir a hacer una primera parada y luego Split. Bueno, miren, este es en el mapa, la ciudad es esta, se llama Zadar. Estamos, allá va, estamos allí, está el puntico rojo ese, estamos nosotros y hay que hacer esto y tac, y llegar aquí a la ciudad. Vamos a que conozcan un poquito esta ciudad. Esta parte histórica se ve muy bonita. Pisos blancos, bien bonito. Ya les voy a hacer ver todo lo que me tengo que poner para poder grabar cuando ando en moto. No sé si se ve, tengo puesto el bolso y miren donde me pongo el casco. La ciudad fue poblada en el 900 a.C. y no fue hasta el 48 a.C. que pasó a ser colonia romana. Posteriormente perteneció a diferentes reinados, al de Venecia, al húngaro y al croata, y así fue cambiando de mano en mano. En el siglo XIX, específicamente hasta 1947, Zara, como se llamaba anteriormente, fue italiana, pero luego de la caída del régimen de Mussolini después de la Segunda Guerra Mundial y ordenado por Tito, la ciudad fue bombardeada 72 veces por las fuerzas británicas y americanas. La población italiana que se encontraba en ese momento en la ciudad era aproximadamente el 70% del total de los habitantes. Bueno, ya vamos saliendo. El puestico estuvo muy bueno. Dormí bien, dormí bien. Algo le está sonando la moto. Y fue ayer cuando entré aquí. Ah, qué molleja. Miren esto, miren esto. ¿Qué de cojones? Miren esto. Una de las cosas que más me gusta de viajar en moto es poder decidir a mi ritmo dónde dormir y a qué hora levantarme para salir nuevamente a recorrer el país donde me encuentro. Esta mañana me preparé para ir hasta Split, otra hermosa ciudad de Croacia. Bueno, estamos en el centro. Estoy con dos amigos, un motero y un no motero. El motero, Cristian, ya lo van a conocer. Están allá, ¿ves? Pero me dejan botado porque como yo soy pichón de youtuber o intento de youtuber, entonces yo voy grabando, pero ellos como ya son prácticamente citadinos croatas, porque tienen como un año aquí. Sí. Este es un motero con más de 200.000 kilómetros de experiencia, ¿eh? No crean que es un can de bicicleta, ¿eh?
Al día siguiente la meta era Dubrovnik, una de las ciudades más importantes de Croacia. Seguí recorriendo la carretera E65 que va bordeando el mar. Y una cosa muy curiosa es que para poder llegar a esta ciudad hay que atravesar Bosnia. Gracias a un tratado algunos años atrás, Croacia cedió un pequeño espacio a Bosnia para que tuviera salida al mar. Por este motivo hay que cruzar la frontera 2 veces, una para entrar a Bosnia y otra para salir, y así nuevamente entrar a Croacia y poder llegar a Dubrovnik. Dubrovnik, o Ragusa como se llamaba en la antigüedad, es una ciudad del sur de Croacia, frente al mar Adriático, y es conocida por su característica ciudad antigua, rodeada por una enorme muralla de piedra que se completaron en el siglo XVI. Se le conoce también como la Perla del Adriático o la Atena dálmata, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1979. Apenas voy entrando a la parte antigua y es increíble cómo una simple serie televisiva te puede hacer cambiar totalmente el turismo en una ciudad. Donde una ciudad que la gente venía a hacer turismo por la parte histórica, ahora viene muchísima más gente solo a hacer turismo para ver los sitios o donde hicieron las escenas de la serie de Juegos de Tronos de HBO, si no me equivoco, una de las series más taquilleras de esa empresa, si no me equivoco. Pero el vuelco que ha dado la ciudad en cuanto a lo que es turismo es increíble y lo han sabido aprovechar de una manera justa porque fue aquí que se grabó y lo están haciendo como es. Bueno muchachos, y así se acaba el recorrido por la ciudad de Dubrovnik, la ciudad antigua. Y ya mañana a la mañana me preparo bien temprano y nos vamos a Bosnia. Entonces, bueno, por hoy me despido y nos vemos mañana tempranito cuando arranquemos entonces nuevamente la ruta. Luego de descansar un par de días, decidí continuar mi camino, esta vez hacia Bosnia. Hice los regulares controles en la frontera y seguí recorriendo esta espectacular carretera a la orilla del mar Adriático. Los controles son veloces y sin mayor inconveniente. El personal, muy amable y siempre sonriente, te reciben de la mejor manera. Bosnia decidí atravesarla por carreteras secundarias o carreteras de tierra, haciendo un recorrido off-road soft espectacular, pero que siempre, debido a mi poca experiencia en ese momento en el manejo de la moto, sufrí un pequeño percance. Una pequeña caída que no afectó para nada mi manera de viajar, simplemente parte del aprendizaje. En esos momentos lo más importante es mantener la calma, mente fría, tomar la mejor decisión, que es descargar la moto, ponerla de pie, evitando obviamente siempre hacerse daño, y tomar nuevamente la carretera. Porque este es el espíritu del motociclista, no decaer y siempre continuar. Luego de este pequeño problema me dirigí a una ciudad
espectacular llamada Mostar, que sin duda alguna les recomiendo y vale la pena visitar. La carretera que va desde Mostar hasta Sarajevo es también otra joya escondida. Una ruta que, sin ánimos de menospreciar a las que ya he realizado, se lleva a un punto entre mis 5 rutas preferidas de Europa y, a pesar de la lluvia, me la disfruté a 1000. Finalmente conseguí el hostel, es un verguero con la lluvia, o sea, todo mojado. Me caí subiendo para estacionar la moto porque era de granito, de mármol, y se resbaló y me caí. Pero bueno, ya estoy aquí y voy a ver si pasó 1 o 2 noches, todavía no lo sé. Vamos a ver cómo pasó la noche de hoy y mañana decido. Pero son... un verguero de cama junta. Aquí, queridos amigos, quiero hacer un stop y tratar de transmitir cómo me sentí en Sarajevo. En mi mente y por lo que había leído, me esperaba una ciudad en ruinas. Pero qué gran sorpresa me llevé, porque es todo lo contrario. Es una ciudad donde convergen 3 de las principales religiones del mundo en total armonía y en total libertad para quienes la practican. Sarajevo es una de esas ciudades que tengo en mi lista de volver a visitar alguna vez en la vida. Bueno, ya voy saliendo a Montenegro. Hay demasiado frío, creo que hay 3 grados. Bueno, pero pasé 3 días muy tranquilo. De verdad esto de los hosteles me está gustando porque se descansa más que dormir en carpa. La carpa es buena. Cada tanto tiempo, 3 veces, 4 veces a la semana carpa, 3 veces a la semana hostel. Vale la pena, pero lo podemos hacer solo en Europa, que es económico. Ya cuando estemos en otro sitio, ¿cómo hacemos? Si hablamos del top 10 de mis carreteras preferidas, esta se lleva el puesto número 2. Y es la carretera que va desde Sarajevo hasta Podgorica, la capital de Montenegro. Una carretera que va bordeando el río Piva, atravesando miles y miles de galerías que para nosotros, los motociclistas, es un total disfrute. La vegetación, el clima, todo converge de manera especial al punto que desearía que esta ruta fuese aún más larga para poder seguir disfrutándola por horas y horas. Aquí me resulta este caminito off-road, aquí hacia allá. Vamos a ver qué hay. Sobre una casa. De aquí me toca bajar de una manera. Es más, voy a dar la vuelta aquí. Lo pueden llamar como quieran, terquedad, inconsciencia o cualquier otro adjetivo, pero a mí el off-road es una cosa que siempre me ha gustado. Y sí, me he vuelto a caer, pero el problema no es caerse, sino levantarse. Y luego de levantarse, no desistir. Continuar siempre con la misma determinación y con el mismo entusiasmo. Ya estamos en Montenegro. Cae la noche y hay que armar el campamento. Vergación, esto nada más me pasa a mí. Son las 1 de la mañana, creo, las 12 de la noche.
y llegó un perro y me rompió la carpa. Me empezó a dar vueltas dentro de la carpa. Bueno, afuera. Pero la tela es finita. Creo que me la huequeó toda. Miren dónde está. Se acostó ahí. Vamos, me pasa a mí. Y tiene cadena, o sea, no es un perro cualquiera. ¿Será que está perdido? Ay. Ahí durmió. ¿Dónde está? Pobrecito, tiene demasiado frío. Temblaba en la noche. Bueno, yo voy recogiendo para irme. Ayer con la caída, aquí yo tenía mi agua potable y yo no sé por qué se abrió. Y todo esto está empapado. Y aquí yo no puedo hacer nada. O sea, tengo que ir a llegar a un lugar a poner a secar esto. Bien. Bueno, aquí llegué a esta casa, pero no me sale nadie. Están dos perros ahí, un caballo allá. Martina está ahí. Tomo agua. La historia con la perrita, a la que por cierto llamé Martina, terminó en final feliz. Luego de llegar a la carretera principal, poco a poco y siempre esperándola para que me siguiera, me detuve a la orilla de la carretera y me senté un par de horas hasta que llegara alguien que me pudiera ayudar. Y así llegó este señor, del cual no sé ni nombre ni apellido, pero que al verme estacionado se detuvo a preguntar qué cosa necesitaba. Y le expliqué la situación. Tomó su teléfono, llamó el número que estaba en la placa de la perrita y contactó a los propietarios. Aparentemente se había extraviado desde hace un par de días. Quedaron en venir a buscarla y así yo seguí mi camino hacia un nuevo país. Y bueno, queridos amigos, bienvenidos a Albania. Lamentablemente aquí el seguro europeo no tiene validez. Entonces debí hacer una nueva póliza de seguro por 15 días que costó 13 euros. Albania es otro país que decidí recorrer a través de carreteras de tierra, o lo que es lo mismo en off-road. Y justamente aquí comienza mi verdadera primera ruta en off-road. Y sí, seguramente para los más expertos parecerá fácil, pero para mí, que tengo poca experiencia, ha estado muy difícil, sobre todo porque llovía y sinceramente tantas veces he tenido riesgo de caer. Esta vez estaré más atento a la ruta que a las cámaras, y así no me sucede lo mismo que me sucedió en Bosnia, que me caí por estar apagando una de ellas. Lo mejor de hacer rutas en off-road y no en asfalto es aquella sensación de libertad, pero sobre todo de tranquilidad, de no tener que estar pendiente de los vehículos o de lo que te pueda suceder. Sé muy bien que en off-road está siempre el riesgo de caer y de que pase algo malo, pero creo que nunca será más riesgoso que en el asfalto. Tal vez para algunos me equivoco. Manejar por carreteras secundarias o de tierra, o como las llamamos nosotros, off-road, te ayuda a conocerte y a conocer tu moto, porque es que en tantos lugares del mundo el off-road es obligatorio y seguramente tanto bar, tanta tierra y tanta lluvia continuaré a conseguir ahora y en los próximos destinos. Bueno, ya llegué a Tirana y reservé un hostel. Hay un palo de agua, o sea, viene la lluvia, venía atrás mío. Buenos días, así amanece en Tirana, la capital de Albania, y esta es la situación. O sea, yo tengo la moto aquí y tengo ese verguero de carros que me están tapando. Pero bueno, hoy salió el sol. Aprovechar que salió el sol. Tengo 2 días para llegar a Estambul porque hay una tormenta increíble. Pero bueno, ya vamos saliendo. Entonces la ruta es Tirana, toda Albania, atravesar toda Albania, atravesar toda Macedonia del Norte, acampar y mañana temprano arrancar desde allí, atravesar Bulgaria y seguir lo más lejos posible hasta llegar por lo menos unos kilómetros antes de la frontera turca. El día de hoy atravesaremos la frontera entre Albania y Macedonia del Norte. No estoy seguro si este sea uno de los países más pobres de Europa, pero al recorrer este paso fronterizo se aprecia la diferencia entre los países que atravesamos anteriormente. Bueno, paradita técnica en el supermercado. Te digo que no tienen un coño.
Venden salchicha y no venden pan. Yo no entiendo. Bueno muchachos, así quedó el campamento. Como les decía, ahí está esa casa. No sé si la ven. Creo que exageré con la lámpara que le compré a la cámara. Ahí está la moto, ahí está la carpa. Aquí voy a dormir y me voy temprano. Miren, pues puro barro, puro barro. Bueno, voy a comer, me meto en la carpa a dormir y me voy tempranito. Es que no soy filósofo, ni mucho menos quiero serlo. No quiero imitar a nadie. En mi mente no tengo frases célebres ni eruditos para mencionar durante esta narrativa. Mi memoria es muy mala, tanto así que no recuerdo muchas de las cosas que he vivido. Y creo que hacer este viaje y dejar todo documentado me servirá mucho para el futuro, cuando posiblemente no recuerde estas cosas. Si alguna vez no te reconozco o no te respondo, puede que sea a causa de esta mala memoria. Por eso vivamos el presente y disfrutemos cada momento que nos regala la vida. Porque la vida es solo una, y ¿quiénes somos para prohibirnos disfrutar de ella? Hello. Hi. I'm going to the hostel. Which one? Hikers. Hikers. Okay. But you have to speak to the reception guy because the parking there is not secured. Okay. And if something happens to the bike, he will not have a response. Okay? Okay. Son las 9 de la mañana. Y a pesar que ayer pude sacar el cuerpo a mayor parte de la tormenta, igual aquí me agarró un poquito de lluvia. Entonces, yo no sé, voy a esperar que escampe un poco y voy a salir. Igual voy a salir, me pongo el traje anti lluvia y salgo porque necesito llegar a Estambul y son 6 horas y no puedo seguir esperando. Ya vamos saliendo, dice que llegamos a las 4:30 de la tarde, 420 kilómetros a Estambul. No quise reservar todavía el hostel, ya lo tengo visto, sé cuál es, porque hasta que no atraviese la frontera. La frontera no es súper complicada, pero nunca se sabe. Ya no es Europa, ya se pueden poner medio cómicos, entonces paso la frontera. Apenas pase la frontera, entonces compramos una SIM card, ya que voy a estar un mes ahí, sí vale la pena comprar una SIM card turca. Bueno muchachos, entramos en Turquía, aquí está el aviso, allá tienen el otro, sin mayor inconveniente, rápida, una aduana enorme, muy amable. Entonces, que bueno, empezamos bien. Y finalmente llegamos a Turquía. El corazón bate a 1000 por hora. Turquía es un destino soñado, una meta que jamás pensé que hubiese podido realizar. No me queda más que disfrutar de este hermoso país al máximo posible. Y bueno, aquí están mis cosas. Ahora hago así. Conseguí este hostel, me gustó mucho. 4 noches me voy a quedar, la moto queda ahí. No creo que pase nada malo.
Y ya me voy a acostar, hoy voy a comer, me acuesto y mañana me pongo a editar y a ver si salimos a conocer algo. No sé todavía. Bueno, hoy es el primer día recorriendo Estambul. Casualidad, no casualidad, es que estamos por todos lados. Me conseguí con un venezolano y estoy con él. Voy a ir a recorrer parte de la ciudad. Ahorita vamos a ir al Gran Bazar y vamos a agarrar el transporte público, o sea, metro. Y es un mollejero, o sea, 10.000 millones de personas. Compré esta tarjetica que cuesta 15 liras, que son como 3 euros, que te da para... Mentira, son €1,5, €1,5, que te da para 3 viajes. Y ya van a ver cómo es esto por dentro. Bueno, la columna que vemos aquí atrás, esta que está aquí, es la columna de Constantino. Y en el año 533 a.C., si no me equivoco, él la mandó a remover de Roma y la pusieron aquí. Y por eso se llama la columna de Constantino, que fue el emperador de Roma, de lo que era el Imperio Romano por un tiempo. Y si no me equivoco, fue él el que legalizó, digamos así, legalizó lo que es la religión cristiana, estando aquí en Estambul cuando se llamaba Constantinopla. Esta es una de las entradas principales al Gran Bazar. Y les voy a decir una cosa muy importante que les va a servir en un futuro. Cuando intenté ingresar con las cámaras, siempre en cada puerta hay unos guardias de seguridad. Y me revisaron, me controlaron las cámaras y no me querían dejar entrar porque yo tenía un canal de YouTube, supuestamente. Ellos no lo sabían, pero sacaron la conclusión por las cámaras y me querían quitar la cámara o simplemente no me querían dejar entrar. Bueno, luego traté de convencerlos y los logré convencer y no me la quitaron. Pero vamos a lo que es la explicación del bazar, que es lo que a ustedes les importa. Es uno de los bazares más antiguos y más grandes del mundo. Tiene más de 58 calles y 4.000 tiendas. Diariamente recibe entre 250.000 y 400.000 visitantes. El bazar fue construido exactamente después de la conquista de Constantinopla, el 29 de mayo de 1453 por el sultán Mehmed II. El Gran Bazar, en su apogeo, fue el centro económico del Imperio Otomano. Muy buenos días. Hoy es el segundo día en Estambul y aquí atrás tenemos la Mezquita Azul, pero hoy no vamos a entrar allí. Hoy lo que voy a hacer es que me voy a ir a la Plaza Taksim, que es como a unos 5 o 6 kilómetros de aquí en metro, en bus, y voy a ir haciendo de la parte más lejos hacia la parte más cerca del hotel, que está aquí como a 150 metros. Y en esta plaza está la Mezquita Azul de este lado y la Santa Sofía de aquel lado. Pero eso lo voy a dejar para mañana. Como ya mañana es el último día aquí, entonces voy a dejar esto que está más cerca para hacerlo ya cerquita del hotel y estar tranquilo, porque el lunes ya tengo que coger carretera. El transporte público es obligatorio porque es demasiado grande la ciudad, es enorme y te tienes que mover en transporte público, al menos que estés dispuesto a caminar 15 kilómetros. El Bazar de las Especias, también llamado Bazar Egipcio, fue realizado entre los años 1663 y 1664 por orden del sultán Turán.
El bazar forma parte del complejo de la mezquita Yeni Cami. El bazar tiene forma de L, con el lado corto que mide 120 metros, va perpendicular a la mezquita, y el lado más largo, que mide 150 metros, va paralelo a ella. En la parte corta hay 46 tiendas, 23 de cada lado, y en la parte larga hay 36 tiendas, 18 de cada lado, con otras 6 tiendas en el medio para un total de 88 tiendas. Es el segundo bazar más grande de Estambul. Bueno, una cosa importante que al entrar en una mezquita hay que quitarse los zapatos. Entonces allí nos están explicando cómo quitarse los zapatos. Me los tengo que quitar, los van a meter en una bolsa y me los tengo que llevar en la mano porque hace días se robaron unos zapatos a un turista. Bueno, ya hace como una hora que salí de Estambul y empezó a llover. Yo no entiendo, a mí me persigue la lluvia. Entonces me paré aquí en una estación de servicio, la moto ahí, pero miren la lluvia. ¿Cómo está? El palo de agua. O sea, hoy que iba a acampar, que no reservé hotel, ni hostel, ni sé si hay, no consigo nada. Y está lloviendo durísimo. Bueno, listo. Llegué al hotel, hotelito muy bueno, modesto, pero bastante bueno. Buenos días. Aquí para que vean algo. Es muy temprano, son las 6 de la mañana. Me desperté a las 4, no podía dormir. Hoy vamos a recorrer 200 kilómetros. Vamos al... Uy, no me acuerdo el nombre. El lago Tuxgolu. Vamos al lago Tuxgolu, que es un lago de agua salada. El lago Tuxgolu, que significa lago de sal, es el segundo lago de Turquía y se encuentra en la región de Anatolia Central, 105 kilómetros al noroeste de Konya y 150 kilómetros al suroeste de Ankara. Durante la mayor parte del año, este lago salino y poco profundo cubre un área de 1500 kilómetros cuadrados. Normalmente tiene 80 kilómetros de longitud y 50 kilómetros de ancho, con una elevación de 905 metros sobre el nivel del mar. El lago ocupa una depresión tectónica en la meseta central de Turquía y es alimentado por 2 cursos de agua de gran importancia. Hey. Hi. Hello. How's it going? Yeah. You good? Where are you from? Germany. Germany. And you? Venezuela. Venezuela. Oh, really? Big driving. Yeah. You're asleep here. Yeah, we slept here. Is everything Yeah, no problem. no problem? We were two. There was also another big camper van. It's cold in the night. It's cold. Yeah, a bit. 5. Yeah, 4 or 5 degrees. Y yo puse el campamento aquí. Es un lago endorreico, es decir, sin salida. Durante el verano, la mayor parte del agua se evapora y deja al descubierto una capa de sal con un espesor medio de 30 centímetros.
Existe también gran actividad agrícola en los alrededores, excepto en la zona sur y suroeste del lago a causa de las inundaciones periódicas de agua salina. En el 2001, el lago fue declarado zona de alta protección, incluyendo la superficie del lago al completo, los pantanales circundantes y algunas importantes áreas de los alrededores. Bueno, aquí estamos en Capadocia y me amanecí hoy con un dolor de cabeza que me está matando, pero me tomé una pastilla y igual voy a salir. Logré quedarme en este hotel 3 noches, cuesta como 7 euros, 8 euros más o menos la noche. Entonces dejé todas las maletas, bajé todo para entonces salir a recorrer Capadocia sin peso y poder disfrutar un poquito más. Y bueno, voy a ir grabando y vamos a ver qué tal es esto, porque dicen que es muy bonito y quiero conocerlo. Y sí, queridos amigos, finalmente estamos en Capadocia. Ustedes recordarán las tantas veces que en el bar abrimos una revista y vimos las imágenes de Capadocia y de los globos. ¿Cuántas veces en la mente viajamos y nos los planteamos como un sueño, como un destino difícil de alcanzar? Pero siempre con la convicción de trabajar para algún día poder visitarlo. Eso pasó por mi mente en este momento, y la verdad que no me desilusionó. Todo como lo veíamos en los programas televisivos o en las revistas es igual. Hay la misma energía, la misma belleza, y por supuesto es un lugar sumamente turístico. Pero a la vez tiene tanto que ofrecer, mucha historia, muchos valles donde se puede caminar y hacer por supuesto la respectiva foto del recuerdo. El Valle del Amor, el Valle Rojo, el Valle Imaginario, son lugares que se tienen que visitar al menos una vez en la vida. Se llama el Valle Imaginario porque las figuras, las vergas que no sé cómo se llaman, tienen forma de cosas imaginarias, de animales o X cosas, lo que a usted le venga a la mente. Aquella que está allá, la gente dice, miren esa, que es un camello, pero para mí parece un gallo, no un camello. Y por allá, no sé si ven allá, a ver, les señalo, por aquí, cábolo, por aquí creo, hay una que tiene forma de mano. Una de las actividades más llamativas de hacer es el vuelo en globo aerostático, una atracción turística muy concurrida, pero que vale la pena realizar. Otra atracción turística de visitar, que está muy cerca del centro neurálgico, que es Goremme, un castillo tallado en la roca con diferentes habitaciones, cámaras y salones. Muy bonito y recomendado. Se puede subir a la parte más alta a través de unas escaleras que construyeron. Arriba hay unas vistas maravillosas de Capadocia y del valle. Mucho más adelante hay otro sitio turístico y arqueológico muy importante, que son las ciudades subterráneas. Sin lugar a dudas, vale la pena visitarlas y recorrerlas para poder entender en carne propia cómo las personas de esa época vivían en este lugar, a unas profundidades considerables y con espacios y caminos muy reducidos, teniendo dentro producción de vino, cría de animales domésticos y muchas cosas más. Otro lugar que hay que visitar es Pamukkale, un sitio increíble de aguas termales y enormes muros blancos como las nubes. Detrás de este lugar está Hierápolis, una mega ciudad griega antigua descubierta pocos años atrás, donde quedarás impresionado con el estado de conservación de algunos de sus edificios, como por ejemplo el del anfiteatro. Pero no todo es diversión. Hay días malos y días peores. Días en los que te preguntas, ¿qué me impulsa a hacer esto? ¿Qué me empuja a dejar la tranquilidad y la comodidad de mi hogar? La compañía de mis familiares y seres queridos por venir a descubrir el mundo solo, con pocos recursos y con tantos riesgos. ¿Qué nos motiva a levantarnos luego de caernos? Y sobre todo, ¿qué nos motiva a seguir a pesar del dolor de la caída que hemos sufrido? Sinceramente, no sabría explicarlo. Ni siquiera yo mismo sé por qué lo hago. Lo que sí sé es que esto me hace feliz. Creo
que esto sea el motivo. ¡Ay, salió el sol! ¡Uy! ¿Qué le pasó a esa moto? ¡Mierda! Miren los faros. Miren el faro de abajo. Y ese. Y el barro allá. Bueno. A salir otra vez. Pero hoy sí. Nada de andar flipado, como dicen mis amigos españoles. A ver si de aquí a la salida no me cae. Amanece un nuevo día. Y luego de todo lo ocurrido el día anterior, llegamos finalmente a la ciudad de Éfeso, donde me doy un bien merecido banquete en un restaurante típico de la ciudad. Éfeso es una antigua ciudad de la región central de Turquía. Sus restos excavados reflejan siglos de historia desde la Grecia clásica y el Imperio Romano, cuando fue el principal centro comercial del Mediterráneo hasta la difusión del cristianismo. Al suroeste se encuentra la casa de la Virgen María y un sitio de peregrinación donde supuestamente María pasó los últimos años de su vida. Luego de pasar algunas semanas en Turquía, nos despedimos de este maravilloso país y entramos nuevamente en Europa. Estamos en Grecia, señores, y aquí voy a materializar uno de los objetivos principales de este viaje, que era visitar y documentar lo que acontece en los santuarios para animales en riesgo a causa no naturales y en peligro de extinción. Hoy me encuentro en Grecia, en la parte norte, muy cerca de Macedonia, de la frontera con Macedonia, y vine a este santuario que se llama Arcturus, o Arturos. En español es Arcturos. Y se divide en dos partes. Está la parte de santuario y cuidado para osos, que es la que vamos a visitar hoy, y otra parte que es el santuario para lobos, pero ese está cerrado, abre solamente los sábados, entonces hoy no lo vamos a visitar. Bueno, efectivamente la entrada cuesta 6 euros y es buenísimo porque ya es un tour guiado, o sea, no lo haces solo, te colocan un guía. Ya me llama la atención que son caminerías internas de tierra y todo viene recintado con protección y con electricidad. Miren esto. Miren que todo viene ya, tienen su recinto, sus cercas de 2 metros, casi 3 metros, y de la segunda parte está alambre de púa y en la tercera parte está electricidad. Todo el recinto. Entonces, bueno, eso es a proteger obviamente a los turistas y al pueblo que está vecino al santuario. Y estas son las caminerías por donde se transita. O sea que es muy importante utilizar zapatos de trekking o zapatos adaptos a este tipo de caminos y zapatos de montaña. Importante utilizarlos. Seguimos recorriendo Grecia y en este momento vamos a llegar a uno de los lugares, según mis criterios, más espectaculares del viaje, los monasterios de Meteora. Los monasterios están localizados en la llanura de Tesalía, al norte de Grecia, en concreto en las proximidades del Kalankbaka, que se encuentra en el valle del río Peneo. Estos monasterios están clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1988.
Son construcciones sobre la cumbre de masas rocosas grises talladas por la erosión y llamadas meteora. Se encuentran a una altura de 600 metros y están habitados desde el siglo XIV, construidos y habitados por cristianos ortodoxos. Y por supuesto, no podíamos irnos de Grecia sin visitar la Acrópolis de Atenas. Esta puede considerarse la más representativa de las acrópolis griegas. Bueno, ya compré el ingreso, ya estamos en la puerta principal de ingreso a la Acrópolis. Aquí está el ticket, no sé si lo ven. Costó 10 euros, creo que está en oferta por estos días. La entrada a la Acrópolis se realiza por una gran puerta llamada Propileos. A su lado derecho y frontal se encuentra el templo de Atenea, el Pantenón a la izquierda. En la ladera sur de la Acrópolis se encuentran los restos de otros edificios enteros, entre los que destaca un teatro al aire libre llamado Teatro de Dionisio, donde estrenaron sus obras Sófocles, Aristófanes y Esquilo. La mayoría de los grandes templos fueron reconstruidos durante el gobierno de Pericles, en la Edad Dorada de Atenas. Ya han pasado más de 3 meses desde que comenzó este viaje, y como todo tiene un comienzo, también todo tiene un final. Esta etapa de la vuelta al mundo está por terminar. Puedo decir que este primer año de viaje me ha traído muchísimo aprendizaje. Ha sido un año increíble donde he descubierto cosas inimaginables, donde he aprendido a entenderme y a entender a las demás personas. He reído y he llorado, me he sentido libre y extrañado, me he caído y me he levantado. He estado en muy buenas condiciones físicas, pero también me he enfermado. Pero todo esto es parte del viaje. No sería una aventura si nada de esto hubiese pasado. El día de hoy toca tomar un barco. Barco que nos llevará de nuevo a Italia, un maravilloso país que me abrió las puertas y en el cual vivo desde hace más de 5 años. Un país donde tengo muchos amigos y donde muchas personas me han brindado su apoyo sin pedir nada a cambio. Vuelvo a casa, pero ya en mi mente estoy organizando el próximo recorrido, que espero será igual o mucho mejor a este. Bueno muchachos, ya voy llegando a la casa. Por fin, después de 33 horas de ferry y 6 horas de moto, creo que no hay nadie. Bueno, creo que estén mis hijos. Vamos a ver si se acuerdan míos. Si no me tiran a morder es de vaina. Espero que se acuerden del padre. Bueno, ya voy a entrar. Vamos a ver. Hola. Hola, papito. Hola, papi. Hola, papito. Hola, negra. Negra. Ven acá. Dame un beso.